Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Gutiérrez Bogotá, consultor y Master Trainer del SafeStar para América Latina, y es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en nuestro Safety Connection, en esta serie de paneles que hemos estado llevando a cabo desde hace unas semanas atrás. Y hoy con un tema muy interesante. No se imaginan la cantidad de correos que hemos recibido de aquellas pequeñas y medianas empresas que quieren escuchar no solo las experiencias de empresas como ellas mismas, sino también de empresas grandes, de cómo abordar este interesante desafío de lo que algunos han denominado la nueva normalidad o cómo regresar a la nueva normalidad producto de la pandemia generada por el COVID-19. Entonces, si les parece, vamos a entrar en materia. Y antes de eso, quiero agradecer a todos aquellos que se están conectando en este momento. Tenemos personas a lo largo de Latinoamérica, desde México hasta Chile. Por favor, no teman hacer sus preguntas en el chat. Allí tenemos claramente un espacio abierto para ustedes. Cualquier pregunta es bienvenida. Haremos todo lo posible para formularlas en vivo durante esta hora con nuestros panelistas. Panelistas de lujo, por cierto. Entonces voy a pedirles, por favor, que se presenten rápidamente. Voy a empezar por las mujeres. Lorena, cuéntanos un poco de ti, por favor. Hola, buenos días acá en México. Pues yo soy Lorena Sandoval. Trabajo en Budenheim, México. Es una empresa alemana y soy el gerente de aseguramiento de calidad. Un gusto, Gracias, placer. Lorena, un gusto volverte a ver. Así es. Vamos con Jessica. Buenos días. Muy buenos días a todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jessica Aguilar Moraga y trabajo para Cargill Latinoamérica. Soy el líder de HS para Latinoamérica. Estamos desde México hasta Chile y un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, Jessica, por acompañarnos una vez más. Estás en Nicaragua, ¿no es así? Estoy basada en Nicaragua, sí, señor. Gracias, Jessica, muy amable. Vamos con los caballeros. Juanel, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Guenael, sí. Yo le estoy hablando desde Chile. Estoy en Chile. Soy el gerente de operaciones de una empresa que se llama Nexans. Nexans, que es una multinacional francés y que cuenta con 25.000 colaboradores en el mundo, de los cuales 250 están en Chile. Perfecto. ¿A qué rubro económico se dedica para ponerse un poco en contexto a nuestros invitados? Bueno, nos dedicamos, Nexans es el líder mundial en la fabricación, el diseño, la fabricación y la comercialización de conductores eléctricos. Perfecto, muy bien. Y vamos con Nicolás Sánchez. Hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Sánchez, yo soy el gerente de operaciones de una compañía que se llama Parasecol, fabricante de productos para aseo oral. Nosotros somos una empresa colombiana totalmente y estamos localmente en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y con algo de exportaciones, pero no tenemos otras sedes en otros lugares del país, en otros países. Ok, gracias, Nicolás. Muy bien, entonces, si les parece, vamos a iniciar este panel. Quiero formularles la primera pregunta y es enfocada en primera instancia a Lorena, ¿ok? Lorena, conozco Budenheim, es una empresa muy importante del rubro de los químicos, pero es una empresa que es grande en cuanto a sus operaciones se refiere, pero tiene poco personal, ¿ok? Entonces voy a empezar contigo. ¿Cuáles han sido los desafíos para Budenheim durante este desarrollo gradual en México de apertura? ¿Cuáles han sido esos desafíos que han encontrado? Bueno, aquí principalmente es el hacer conciencia en el personal. Ha sido muy importante, digo, si bien se ha acatado de una manera estructurada, es importante el que la gente entienda que es una realidad, que esta es una nueva realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos eso? Pues porque ahorita, al salir en la calle aquí en México, ahorita es obligatorio el uso de cubrebocas, el estarte aplicando sanitizante. Entonces, la gente cuando le hablas de la nueva normalidad quiere volver a la vida de antes, vamos a decirlo, ¿sí? Cuando no es así. Tenemos que seguir instrucciones dadas tanto por la Secretaría de Salud como por el mismo gobierno federal, y entre ellos está precisamente eso, el guardar la sana distancia. A lo mejor ahorita, digo, en otros países a lo mejor, como en Europa, muy en lo particular, están ahorita guardando la sana distancia y pues ya tienen apertura de ciertos bares, restaurantes. Aquí la gente en la nueva normalidad cree que ya vamos a hacer lo mismo. Entonces realmente es un gran desafío y la forma en que estamos abordándolo nosotros pues es que cada líder de cada una de las áreas
tiene comunicación constante con su gente para estar presentes y estar, y que no se baje esta guardia en nuestra empresa, muy en lo particular. Afortunadamente y orgullosamente podemos decir que nosotros no hemos tenido ningún caso de contagio en la empresa. Somos alrededor de, aquí en México, de 120 personas y hasta ahorita, gracias a Dios, todo bien. Somos una empresa esencial, que significa que no hemos estado, no todo el personal ha estado, quédate en casa. Entonces, pues las medidas han sido buenas, pero el real reto ha sido eso, el que la gente esté consciente de que la nueva normalidad no es estar como antes. Muy bien, Lorena. Ahora, yo he viajado mucho a México muchas veces y conozco un poco las culturas, ¿sí? Digamos, no he estado en Nicaragua tantas veces como yo quisiera, Jessica. En Chile he estado también varias veces. Pero algo que me he encontrado en Latinoamérica es que todos hablamos el español. Lo hablamos de una manera diferente, pero hay ciertos patrones de conducta que son muy comunes para nosotros los latinoamericanos. Entonces, quiero direccionar la siguiente pregunta a Nicolás. Nicolás, amén de lo que acaba de decir Lorena, que es el pueblo mexicano, ¿qué desafíos para nosotros los colombianos hemos encontrado desde el punto de vista del comportamiento para hacer que las personas realmente cumplan estos protocolos de bioseguridad que nos está pidiendo los diferentes gobiernos, tanto locales como nacional, para poder realmente abrir nuestras empresas? Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Nosotros, digamos que en el tema que he observado desde la compañía, un poco el comportamiento en ciudad, hemos tenido un poco de complacencia alrededor de las prácticas que se hayan determinado como las correctas. Yo creo que uno de los principales retos que yo encontré acá en la organización al inicio fue el hecho de que llegaba tanta información alrededor de las redes sociales, alrededor de Internet e incluso de los medios de comunicación, que me llevó rápidamente a entender que las comunicaciones tenían que hacerse un poco formales. Nosotros generamos como un comité de bioseguridad para poder hacer unas comunicaciones formales a través de la organización y que llegara incluso hasta las familias de nuestros trabajadores, porque la información que llegaba era pues demasiada y no sabíamos cuál era la real. Entonces, desde tener que explicar el funcionamiento del virus, para que entendieran qué era lo correcto, cómo funcionaba, cuáles eran las características, un poco químicas, pero por lo menos entender cuáles eran las características de este virus, para que entendieran por qué el jabón era importante, por qué el alcohol funcionaba, qué sí funcionaba y qué no funcionaba. En algunos momentos le decían llegaban personas de la compañía explicando que habían algunas bebidas especiales que podían contener el virus y eso se va arraigando en nuestra idiosincrasia, y tener que explicarle a las personas, hombre, no, vengan, créanos a nosotros que como compañía les vamos a dar la información y síganos a nosotros. Nos tocó hacer como muy específicos alrededor de que la información que valía para nosotros en la compañía era la que nosotros formalmente defendíamos. Incluso nos tocó en ese momento crear una figura, como una figura que tuviera algo de respeto y de liderazgo a través del comportamiento, y lo denominamos los ángeles protectores, y eran como personas a las que preparábamos en primera instancia con la información del virus y con los protocolos que íbamos a seguir, y que fueran personas de la planta para que ellos mismos le comunicaran a sus compañeros y fueran un eje de comunicación formal a través de la compañía. Definitivamente para mí el primer reto al arrancar fue que la gente supiera cuál era la información correcta. Muy bien, Nicolás. Ahora, Jessica, tú que representas una empresa tan importante como lo es Cargill y tiene operaciones worldwide a lo largo del planeta, ¿qué podrías compartir como lección aprendida para una empresa como la de Nicolás cuando se enfrenta a ese reto de la desinformación, de demasiadas fuentes de información que quizás no son fidedignas o que quizás, como lo menciona Nicolás, las personas le creen mucho más a las redes sociales o a los chismes, si me permites, de barrio, que a la información oficial, tanto del gobierno como de la organización? ¿Qué puedes compartir como empresa grande para Nicolás y empresas de su tipo? Yo creo que independientemente del tipo de empresa, grande o pequeña, yo creo que una de las enseñanzas que COVID nos ha dado es que no importa dónde estamos,
qué tan grandes somos. Tal vez el reto un poco mayor, pero el desafío ha sido muy, muy similar para todos. Yo creo que ha quedado en evidencia que la importancia, la intencionalidad de la comunicación es clave y filtrar esa comunicación. Y algo que decía Nicolás, y yo me estaba poniendo a pensar, yo recuerdo que al inicio nosotros estábamos educando, comunicando a nuestra gente, y en un segundo momento fue obvio para nosotros que teníamos que involucrar a las familias, especialmente en nuestros países latinoamericanos, como decía Lorena. Dentro podemos tener todas las medidas, pero cuando salen afuera nuestra gente, nuestros asociados, nuestros contratistas, la realidad es muy diferente. Puede ser por nuestra propia cultura, que somos muy sociales, cualquier la razón que sea, que yo sé que a pesar de que estamos en diferentes países, hay ciertas características como latinos que nos unen, ha hecho o ha creado un poco más de resistencia al realmente el cumplimiento y la disciplina de cumplir las normas de bioseguridad. Entonces yo creo que el approach que Nicolás nos comenta, muy ajustado a la realidad de un pyme, es lo que realmente debemos de hacer, ¿no? Utilizar la idiosincrasia de nuestra gente, buscar el liderazgo que ya tenemos dentro de nuestras empresas y potenciarlos, darles las herramientas para que ellos puedan liderar a otras personas. En realidad eso es lo que hemos hecho en macro, pero es muy parecido a lo que Nicolás está comentando, y yo creo que algo que nosotros nos queda claro y tal vez comentarlo y espero que les sirva, esto es algo que vamos a continuar implementando. Esto no es una situación momentánea de un trimestre, del próximo mes ya cambió. Lo que hemos visto es que en la medida que nuestros países vienen aperturando y flexibilizando las medidas, no siempre ha sido en los tiempos que coinciden con la pandemia. Dicho esto, Latinoamérica fue el último en ser golpeado con esta epidemia, y muchas veces queremos compararnos con Europa, que ya vienen flexibilizando, cuando en muchos de nuestros países tal vez no hemos visto todavía el pico de casos. Y esa realidad es algo que nosotros tenemos que tener muy pendientes como líderes de empresas grandes, de pymes, independientemente del tamaño, para poder dar las recomendaciones apropiadas a nuestras empresas, y no siempre muy ligado a lo que vienen haciendo tal vez el gobierno o la región. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Y eso me lleva a irnos más hacia el cono sur, ¿sí? Hemos visto que las noticias, bueno, que el tema de COVID-19 se ha incrementado en una importante proporción en Chile, y que obviamente entendemos que el país donde tú estás ha sufrido desde el año pasado una serie de embates, no solo por la crisis social, sino ahora con el COVID-19 y demás. Entonces, la pregunta que quiero formularte a ti, conociendo tú muy bien la idiosincrasia del pueblo chileno y los desafíos que tienen en este momento, una empresa como Nexans, ¿cómo está abordando el hecho de lograr que las personas realmente adquieran esos hábitos relacionados con la bioseguridad? Como lo dijimos en el panel anterior, no es fácil adquirir los hábitos, no se puede lograr de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo están abordando ese interesante desafío de lograr que las personas adquieran esos hábitos? Te escuchamos, Sí. Bernardo. Es una muy buena pregunta, y siguiendo un poco la línea de Jessica y de Nicolás, tuvimos que enfrentar un doble desafío. El primer desafío, tuvimos que fortalecer la comunicación, pero en el mismo tiempo, lamentablemente, tuvimos que implementar muchas medidas de resguardo de la salud de nuestra persona, que han hecho mucho más complicado la comunicación, ¿no? Una de las primeras medidas, que es el distanciamiento social, hace mucho más complicado la comunicación. Nosotros en Nexans, muy temprano, el 15 de marzo, viendo lo que pasaba en otras plantas que tenemos en China y luego en Europa y especialmente en Italia, armamos un comité de crisis, y el 15 de marzo tomamos la decisión de suspender, por ejemplo, las reuniones físicas. Enviamos al 40% de la empresa a teletrabajo, y eso muy temprano. Y obviamente ha sido un desafío poder mejorar la comunicación y al mismo tiempo no poder
juntarse, reunirse, acercarse. Ha sido un desafío doble. Para contestar a tu pregunta, creo que nos ha ayudado bastante desde marzo definir claramente cuál iba a ser la línea directriz de la compañía. Y en Nexans Chile el eslogan ha sido hacer de la planta un lugar más seguro que afuera. Y implementamos un protocolo de COVID muy fuerte, muy potente, y eso la gente hoy lo agradece, ¿no? La gente viendo lo que pasa afuera, la gente ve las noticias, la gente hoy sabe la gravedad de esta pandemia y nos agradece mucho haber reaccionado muy temprano en esta crisis y haber cambiado radicalmente los hábitos. Claro, ha sido un proceso, no ha sido fácil estar todo el día con una mascarilla, con una careta facial, lavarse la mano cada hora, no poder acercarse a su compañero de trabajo, especialmente en América Latina, donde ese contacto físico, ese calor que hay en las relaciones, es parte de la forma de interactuar de la gente, ¿eh? Y eso de un día para otro se detuvo, ¿no? Pero creo que haber puesto la salud de la persona por encima de todo, ¿no? Hasta por encima de las operaciones, creo que nos ayuda bastante a reforzar la confianza que tenemos con la gente y a poder conseguir un muy buen cumplimiento de las medidas de seguridad. Muy bien, muchísimas gracias, verdad que es interesante. Recuerden a todos aquellos asistentes al panel, la parte de preguntas, el chat de preguntas está abierto, no teman formular cualquier pregunta, este panel es para ustedes y sería muy interesante recibir sus preguntas. Entonces voy a seguir contigo. Bueno, algo que me gustaría saber de una empresa tan importante como la tuya es, en el caso particular de que en este momento ustedes en su organización en Nexans determinaran o pudieran determinar que una persona ha sido infectada y es positivo para COVID-19, ¿qué protocolos están siguiendo o cuál sería la hoja de ruta, ¿sí?, que ustedes manejan en su organización para tratar un caso positivo en la organización, en todo su contexto? Yo creo que esto sería algo muy importante y que probablemente una pequeña y mediana empresa le gustaría saber cómo lo están haciendo las empresas grandes. Te escuchamos. Bueno, nosotros tenemos un protocolo y eso creo que es algo muy importante. Tenemos un protocolo escrito, compartido con la gente y co-construido con el sindicato, ¿no? Y eso te permite, cuando se presenta un caso, no tener que pensar mucho más, solamente aplicar el protocolo. Y eso genera mucha confianza en la organización. De forma detallada, tuvimos en Nexans Chile, tuvimos 10 casos positivos de COVID y siempre hemos aplicado el mismo protocolo. Lo primero que obviamente la persona tiene que ir a visitar a su médico, realizarse el test, la PCR. Tenemos un sistema de segregación física en la empresa y tenemos equipos separadas con brazalete de color distinto, ¿no? También para reforzar la separación física, hemos implementado horarios desfasados para que la gente que ingrese a la empresa no se cruce con la gente que va saliendo, por ejemplo. Somos una empresa que trabaja en turnos rotativos. Entonces, tenemos varias medidas para reducir a lo mínimo los contactos entre la persona. Y el protocolo, cuando un caso positivo surge, es enviar a la persona, obviamente, a su casa a cuidarse. Y también es parar la planta, detener las operaciones, realizar una sanitización, una desinfección completa de la empresa y a la vuelta hacer un test rápido a la persona que tiene el mismo color de brazalete y que sea del mismo turno, ¿no? Tenemos 0 contacto estrecho en la empresa, pero sí genera mucho susto con un compañero que yo estoy viendo todos los días, aunque sea a la distancia,
puede generar mucha preocupación saber que él se contagió. Entonces, el protocolo prevé la realización de un test rápido a el grupo, digamos, más cercano de la persona contagiada. Y nos ha ido bastante bien porque, si bien lamentablemente tuvimos que contar 10 contagios, no tuvimos contagio interno dentro de la empresa. Las 10 personas se contagiaron afuera. O sea, según entiendo, estos contagios fueron externos y llegaron a la organización. ¿Así es? Exactamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno, ya me están formulando preguntas. Perdón un segundo, estaba mirando aquí el chat. Tengo a Silvio Calderón y está haciendo una pregunta muy interesante que voy a dirigir primero a Jessica, porque Jessica trabaja en la salud desde hace muchísimos años y tiene experiencia para ello. Pero después de que responda Jessica, cualquiera de ustedes puede agregar algo si así lo prefiere. La pregunta es la siguiente, y gracias a Silvio por su pregunta. Dice, ¿cómo vinculan en la empresa la parte psicológica en esta situación de cuarentena? Entonces, voy a reformular la pregunta, voy a abstraer lo que dice Silvio. Entonces, Jessica, ¿cómo están abordando el tema del riesgo psicosocial, ¿ok? O de la parte mental, que obviamente nos está afectando a todos en una empresa como Cargill? Es una excelente pregunta. Yo no sé si esto ha sucedido con los pymes o con otras empresas grandes. Nosotros hemos venido trabajando en la parte de HS, liderando la parte de Environment, Health and Safety, pero mucho de nuestro foco era en seguridad industrial, ¿no? Y en menor medida ambiente, y eso viene cambiando en los últimos años. Y en la parte de seguridad, de salud, era más en la parte de salud ocupacional, de todo lo que tenía que ver con ergonomía, todos los programas que son parte de nuestra médula espinal de salud ocupacional. Pero la parte psicosocial, la parte emocional, no había habido la necesidad de entrar y fortalecer de una forma rápida, intencional y con mucha fuerza como lo que hemos estado viviendo con COVID-19. Entonces, para esto Cargill ha desarrollado todo un programa donde ha creado también alianzas estratégicas con los diferentes gobiernos, ministerios de salud, programas también que ya existen en lugar, con reconocidas asociaciones no gubernamentales que han tenido éxito para no tratar de replicar algo donde ya hay especialistas en el campo, y con algunos parámetros claves que nosotros seguimos dentro de nuestro protocolo de salud. Yo creo que ha quedado muy claro la importancia de ver la salud como un todo. Yo estaba hablando con un colega recientemente y yo le decía que de COVID, toda la parte de salud hay un antes y un después. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en nuestras comunidades, en nuestras empresas? ¿Cómo se revoluciona incluso la parte de salud ocupacional y preventiva y la salud emocional de nuestra gente? La perspectiva y los abordajes, todo eso vienen cambiando. Entonces, nuestro abordaje es muy diferente, Néstor, para puntualizar la pregunta. En APAC, por ejemplo, en Asia es muy diferente a cómo lo venimos haciendo en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Las alianzas estratégicas, siguiendo esos parámetros, guías que nosotros hemos propuesto, es una de las maneras que lo estamos haciendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy específico. En México, hasta octubre del año pasado, el programa psicosocial en las empresas no era obligatorio. Ahora México lo tiene como parte, un requisito para todas las empresas privadas en el suelo mexicano. Entonces, lo que tuvo que hacer Cargill es adoptar los parámetros y aún que el gobierno nos pide y agregar lo que nosotros ya hemos venido trabajando, complementando y fortaleciendo. Pero tenemos desde lugares donde podemos llamar 24 horas al día, hasta personas que son especialistas, dando talleres, haciendo actividades con la gente. Y es muy difícil ahorita hacerlo tal vez en piso. Entonces, la parte virtual ha sido súper clave, ¿no? Y la comunicación. Gracias, Jessica. ¿Alguien quiere agregar alguna otra lección aprendida de cómo están abordando el tema mental, el tema psicosocial en sus empresas?
Digo, a mí me gustaría compartir con ustedes, digo, acá en México, si bien como bien mencionó Jessica, el tema pues psicosocial es un tema nuevo relativamente, y ahorita con esto del COVID pudiéramos decir que se ha incrementado. Aquí en México, nosotros tenemos diferentes, digo, vaya, la Secretaría de Salud, de tal manera que la Secretaría de Salud tiene teléfonos disponibles para que cuando, y así literal dice, cuida tu salud mental, ¿verdad? Si sientes tristeza, no sientes el placer en casi todas tus actividades, comes sin control o no tienes apetito, porque esa es otra de las circunstancias. La gente que está en casa está comiendo mucho más, tienes insomnio, sueño excesivo, te sientes ansioso, estás irritable. Entonces, la Secretaría de Salud y el gobierno de Nuevo León, porque nosotros estamos al norte de México, en la parte norte, puso en posición teléfonos de tal manera que lo que hacemos como Budding en México, estamos mandando esta información que nos hace llegar la Secretaría de Salud y el gobierno de Nuevo León, mandamos a los líderes de área para que los líderes de área hagan contacto con sus colaboradores y que les expresen que si ellos sienten este tipo de ansiedades o de eventos, vamos, de sentimientos encontrados, que puedan acudir y que tengan una ayuda profesional, ¿verdad? Porque a mí me impresionó mucho una de las frases que decía este comunicado por parte de la Secretaría de Salud, donde decía, piensas frecuentemente en morir, o sea, porque como latinoamericanos no estamos acostumbrados a estar en tu casa y el contacto físico es sumamente importante. Entonces, pudiéramos llegar a eso. Entonces, nosotros, si bien a lo mejor no tenemos, porque no era la especialidad, realmente la salud era salud ocupacional, no la salud mental, pues estamos ahorita tomando este tipo de, pues, ¿cómo pudiéramos decir? O sea, la misma Secretaría de Salud nos está proporcionando esta información para que nosotros hagamos uso de ella y la pongamos a disposición de todos nuestros colaboradores. Al menos estamos en... Muy bien, entonces puedo abstraer de sus respuestas que hoy, más que nunca, el tema de abordar el factor humano cobra relevancia en estos momentos de coyuntura que tenemos. Porque no solo están apareciendo estados que ya conocíamos antes de la pandemia, como era la prisa, la frustración, la fatiga o el exceso de confianza o complacencia. Ahora tenemos que lidiar con la ansiedad, con el pánico algunos, con la depresión, ¿sí? Entre otros estados que están llevando a que las personas, su mente no esté puesta realmente en la tarea que estén realizando dentro de su cotidianidad, sino probablemente estén divagando, ¿sí? Y hace poco hablábamos de cómo un trabajador, ¿sí?, puede estar afectado dentro de su cabeza porque quizás él tiene la fortuna de tener trabajo en este momento, pero su esposa o uno de sus hijos o un familiar muy cercano se quedó sin trabajo por esta contracción de la economía que ha surgido. Entonces, esto hace que afecte no solo su toma de decisiones, sino que afecte en toda su integralidad como ser humano el hecho de su salud, tanto física como mental. Y obviamente, y aquí me corrige nuestra querida Jessica, que es trabajadora de la salud, esto también ayuda a disminuir el tema de nuestro sistema inmunológico. Por ende, entonces va a afectar que su salud se vea comprometida, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionan y para todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, es importante que no se nos olvide cómo el factor humano hoy más que nunca es importante en la ecuación para que lo abordemos, ¿ok? Sabemos que es importante volver a las actividades, sabemos que es importante producir. Claro, de eso depende la razón de ser de las organizaciones, pero no se nos puede olvidar que detrás de cada máquina, detrás de cada herramienta hay un ser humano tomando decisiones constantes. Entonces, muchísimas gracias por tenerlo en cuenta. Nicolás, ¿quieres decir algo, perdón? Sí, yo quería hacer como un comentario al respecto del tema psicosocial, y es que, sí, digamos que en el caso en Colombia también ya está llegando mucho la reglamentación y la regulación alrededor del tema. Se hacen algunas mediciones y a través de lo que nosotros llamamos las administradoras de riesgos laborales, se hacen algunos planteamientos para saber en qué grado la compañía afecta o protege el tema psicosocial. Y a raíz del tema de COVID, nosotros hemos venido descubriendo que al final el reto más importante está en cómo llegar a la casa. Si bien nosotros en la compañía tenemos, o por lo menos aquí en el país, no sé, en otros lados,
tenemos algo que denominamos las pausas activas, que son unas paradas planeadas en donde las personas hacen unos estiramientos, unos ejercicios en medio de la actividad para distraer un poco los músculos y el cerebro de lo que es la actividad normal de su trabajo. Nosotros hemos aprovechado estos espacios para transmitir un poco de información y hacerlo un poco más divertido, de tal manera que la gente esté un poco más relajada. ¿Qué ha pasado con esto? Que en estos tiempos diferentes, en cierta forma el trabajo que al principio o antes se veía como la situación obligada en donde tengo que asistir a trabajar para tener un sustento en el hogar, ahora el trabajo es como, uy, qué bueno que tengo que ir a trabajar, porque allá en la oficina por lo menos me distraigo, veo gente, tengo una actividad y ya sienten como que hay un beneficio no solo económico, sino que por lo menos hay una movilidad para salir de casa. Eso nos llevó a nosotros a darnos cuenta que ahora el reto, y en eso todavía no significa que lo tengamos totalmente analizado o resuelto, pero sí tenemos un reto importante, el reto está en la casa. Y es cómo hacemos nosotros para poderle transmitir información a nuestras personas, para que el comportamiento en el hogar quite el miedo de salir, porque ya se está generando en los menores en los hogares un temor un poco más fuerte en el hogar, para que los chicos salgan, para que entiendan que esto es real, cómo trabajar a nuestra gente para que transmitan en su casa de manera tranquila el hecho de que esto sí está pasando y que de pronto que no nos haya afectado de manera cercana no significa que no esté pasando alrededor. A veces nuestras familias lo dudan. Y sobre todo, cuáles son las maneras en las que ellos se pueden divertir en el hogar. Que seguro que si ellos en el hogar están tranquilos, lo van a transmitir de manera más segura y van a estar mucho más convencidos de las actividades que, como decía Vineo, seguramente a través de los protocolos que debamos seguir y los documentos escritos, podamos proteger a nuestra gente, pero también venderles un poco de la idea de que en la casa también nos podemos divertir y que también podemos establecer algún tipo de contacto virtual con nuestros familiares para que no nos sintamos tan solos, porque esa presión en la mente, pues obviamente ocasionará un poco de frustración y algunos otros sentimientos que hacen que sea más difícil estar en la casa con los mismos y en las mismas. Entonces, nosotros estamos trabajando un poco en el reto de qué hacer para llegar a la casa también. Eso muy quería bien. comentar. Qué interesante ver el problema de una manera más integral y obviamente tener a las familias vinculadas. Muy bien, Nicolás, bien interesante lo que están haciendo allá en Plaza Ecol. Ahora, tengo una pregunta bien interesante que me están formulando, ya le digo la persona, y se relaciona con el tema de ergonomía, ¿sí? Ergonomía para aquellas personas que están en este momento bajo la modalidad de teletrabajo o como algunos lo denominan el home office. Entonces, para que Gwen no se sienta olvidado, voy a formularte esa pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué están haciendo en la organización para gestionar los riesgos ergonómicos de aquel personal que ha sido asignado a la actividad en teletrabajo? Te escuchamos, Gwen. Gracias, gracias. Buena pregunta. Como lo decía un poco más temprano, una de las primeras medidas que implementamos fue decretar el teletrabajo para toda la gente que puede desarrollar sus tareas bajo esa modalidad. Y eso representa un 40% hoy de la empresa, que va a cumplir casi en una semana más, va a cumplir 4 meses de teletrabajo. Cuando se tomó la decisión, nunca habíamos pensado que iba a durar tanto tiempo. Y probablemente en Chile, todo el mes de julio, probablemente el mes de agosto también, vamos a estar con esa modalidad porque las autoridades siguen reportando mucho caso todos los días. Entonces, claro, imaginarse, volviendo un poco en el pasado, imaginarse de un día para otro, porque fue muy brusco, fue muy repentino, enviar a casi la mitad de la empresa en teletrabajo ha sido un cambio muy fuerte. ¿Tenemos alguna recomendaciones de ergonomía para la gente que trabaja en una oficina que tratamos de replicar en la casa de cada uno? Pero claro, la experiencia dice que no todas las personas tienen
no sé, una silla tan cómoda como la silla de la oficina, por ejemplo. No toda la persona tiene una pieza o un lugar donde se puede dedicar solamente al trabajo. Hay gente que están viviendo en un departamento donde, no sé, hay que trabajar en la cocina, en la entrada del departamento. Entonces nosotros estamos apoyando, por ejemplo, hay personas que necesitaban, no sé, por el tipo de tarea que hacen, una pantalla adicional. Entonces enviamos una pantalla. Estamos facilitando todo lo que podemos facilitar para que la gente se sienta cómoda en la casa y también volviendo al tema anterior, que es la salud mental. Un desafío es poder mantener el enlace entre la empresa y la gente que está en su casa y también mantener el enlace que había dentro de un mismo equipo entre la persona. Entonces, en esa parte tenemos algunas rutinas nuevas para poder juntarnos de forma virtual, obviamente, pero tenemos, por ejemplo, cada semana una instancia que se llama el primer café del día, donde se junta un grupo transversal de unos 10 personas para tomar el primer cafecito del día en conjunto, por ejemplo. Tenemos varias reuniones de, no sé, varios temas de la empresa, presentaciones de los resultados, cosas así, que hemos retomado de forma virtual para poder mantener ese enlace que es tan importante entre las personas y la empresa. Muy bien. Y puedo hacerte una pregunta, Gwen. En algún momento la organización, ya que le están proveyendo las herramientas que requieren, mencionas una pantalla y demás, ¿algún profesional de HCE o alguien por lo menos del departamento ha orientado o de pronto ha ido a la casa del trabajador para orientarlo cómo debe organizar su estación de trabajo, cómo debe hacer una pausa activa de estiramiento, cómo tener o adoptar una buena postura frente al display del computador, etcétera? Si alguien ha ido a la casa, no, porque uno de los conceptos de base que tenemos es minimizar los contactos entre las personas. Entonces, todo lo que se hace de forma remota. Tenemos el mismo programa de pausa activa que estamos haciendo. Entonces, bien entretenido porque todos están frente a su cámara haciendo actividad física. Eso se ve muy, muy entretenido. Lo que sí tenemos es un set de recomendaciones que volvimos a comunicar a la gente a través de correo, de WhatsApp, para que la gente cuide mucho su postura en su casa. Y también nos dimos cuenta que no solamente la postura, sino también el condicionamiento mental cuando uno en su casa empieza su día de trabajo, tiene que vestirse, por ejemplo. Puede sonar muy, muy, muy obvio, pero hay gente que después de 2, 3 meses me han dicho, mira, vuelvo a vestirme con una camisa, porque estoy empezando mi día de trabajo y para mí levantarme, tomar un desayuno de verdad y vestirme como si fuera para ir a la oficina, me ayuda mucho a pasar sin cambiar de lugar, pasar de mi vida personal a mi vida laboral. Ok, y es un buen punto y eso lo tratamos en uno de los paneles anteriores. ¿Cómo establecer una rutina, ¿sí? Que sea lo mayor o lo más parecida a la normalidad que teníamos? El hecho de tener la rutina de levantarnos temprano, el bañarnos, lo mismo que hacíamos cuando íbamos a la oficina, ponernos una ropa adecuada, ¿sí? Porque muchas personas parecía que el closet tenían muchísimos vestidos y lo único que estaban utilizando eran las dos mismas pijamas y las mismas sudaderas de siempre. Muy bien, gracias por eso. Entonces, tengo una pregunta que voy a concatenar con lo que Gwen acaba de responder y se relaciona también con la fatiga mental. Es interesante ver cómo muchas personas, gracias a esta pandemia, han estado manifestando recurrentemente, por cierto, que trabajan mucho más en casa que cuando trabajaban en la oficina. O dicho de otra manera, ahora pasan más tiempo de su vida en casa pegados al computador trabajando, atendiendo llamadas, correos y demás, generando obviamente que se exacerbe el estado de la fatiga por esas jornadas de trabajo tan elevadas. Entonces, pregunta
para cualquiera de ustedes que quiera responder. ¿Qué le están recomendando o qué están haciendo específicamente en sus organizaciones para orientar a los trabajadores que realmente no tienen por qué pasar largas horas de trabajo en casa? Porque eso también está afectando a las personas. Entonces, ¿cómo manejan esa fatiga? ¿Cómo están orientando? ¿Te parece, Lorena? ¿Quieres empezar? Y precisamente nosotros empezamos a abordar ese tema. Y hay precisamente porque al estar en casa, la forma de comunicación pues tiene que ser, o sea, es como, no sé cómo decirlo, cómo interpretarlo, pero como, pues por decirlo de alguna manera, unidireccional. Es decir, pues estás ahorita hablando por teléfono y es pues estás hablando del tema con un departamento, con una área asignada. Y en cambio la presencia física es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estás en tu oficina y de repente llega una persona, llega la otra y al mismo tiempo, de manera, en el mismo momento puedes dar instrucciones a varias áreas, a varios departamentos, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar en un esquema para dar prioridad a la que necesita y nada más establecer nuestros horarios de trabajo. Y estamos utilizando un esquema que se llama el Stinky Fish. Es decir, ¿qué es lo que estoy dejando de hacer? ¿Qué es lo que les platico muy en lo particular? Lo que nosotros estamos preguntándonos ahí es, ¿cómo expresarlo? A ver, permíteme tantito, estoy ahorita así como que, ¿cómo expresarlo? O sea, ¿qué actividades son importantes? ¿A qué le tengo que dar prioridad para no excederme en esa carga de trabajo? O sea, ¿cuáles son las actividades que yo necesito hacer? O sea, que no me hagan sentir que yo he perdido el control de mi área, por decirlo, precisamente por el estar trabajando de una forma remota. Y de esta manera vamos a empezar a trabajar y a poder definir qué actividades y qué información tenemos que dar. Porque definitivamente, o sea, reciben mucha información y con las 8 horas de trabajo no alcanzas a contestarle pues a todos los departamentos, a todas las áreas. Pero esta herramienta que se llama Stinky Fish, si tienen oportunidad de googlearla, se van a dar cuenta de que te va guiando bajo ciertas preguntas a qué es lo que hay que priorizar para poder nada más establecer y acortar horarios de trabajo. Muy bien, Lorena, muy bien. Y no me cabe la menor duda que allá en Budenheim lo están haciendo. Recuerdo cuando yo estuve allá en la planta de ustedes, tienen un muy buen programa del Best Place to Work y de verdad que la comunicación en las dos vías funciona muy bien en tu organización. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más, por favor, que quiera agregar sobre esto de la fatiga en los hogares de las personas? Muy bien. Bueno, a ver, adelante, Juan. Sí, yo lamentablemente no tengo receta mágica. Lo que sí puedo comentar es que uno de los aprendizajes es que cuando uno está trabajando desde su casa, su jefatura, el equipo de management tiene que pasar de un management por tareas a un management por resultado. Lo que finalmente importa es el entregable que uno tiene que entregar, el resultado. Y el hecho de no tener, entre comillas, un control visual sobre lo que está haciendo la gente, también suena obvio, pero cuando uno viene a la oficina, hay gente que llega no sé, a las 7 de la mañana, hay otra persona que llegan a las 9, hay personas que se van temprano, hay personas que se van más tarde, y eso el resto del equipo, el resto de la organización, eso lo ve. ¿Ya? Cuando uno está en su casa, eso son cosas que no se ven. Entonces, el control tiene que pasar por otro camino, ¿eh? Y ese es el camino del resultado. También una tendencia y algo que aprendimos también es que a pesar de que estamos todos a la distancia, el primer reflejo o uno de los primeros resultados es que ha aumentado mucho la cantidad de reuniones, ¿no? Porque como desaparece la interacción informal entre la gente, yo no me puedo levantar e ir a la oficina de al lado porque está vacío. Yo tengo que citar, tengo que agendar una reunión, nosotros ocupamos Teams, pero lo que sea, puede ser Zoom o lo que sea. Si quiero interactuar con un colega, tengo que pasar por esa formalización
de agendar, puede ser 15 minutos, 30 minutos, y eso hace que la agenda de uno se va llenando, porque como desapareció la oportunidad de hablar, o conversar de forma informal, tengo que formalizar todo. Y eso también es un punto de vigilancia, porque uno puede ir llenando la agenda de su compañero sin ni siquiera darse cuenta. Entonces, creo que es muy importante también que el management genera este espacio para conseguir el feedback y la retroalimentación de su gente, y también escuchar lo que le está yendo bien, lo que le está yendo mal, para poder también acomodar o cambiar su forma de gestionar a sus equipos. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este es un tema bien interesante que tiene que ver mucho, no solo con la persona en sí mismo, de hacer una muy buena estructura de organización y métodos de trabajo, de tal manera que pueda priorizar, como le establece Lorena, y poder llevar a cabo sus tareas, obviamente, de una manera organizada. Para esto en casa, lo mejor que podemos hacer, y lo hablamos previamente en otro panel, es hacer un acto consciente de hablar con la familia para poder estructurar que papá o mamá están trabajando y entonces disminuir al máximo los distractores en el entorno. Eso ayuda muchísimo. Pero también, como lo establece Gwen, hay que ser uno muy organizado con su agenda. Definitivamente determinar cuáles reuniones puedo asistir el día de hoy, qué tareas son las que tengo que hacer. Obviamente, ya lo dije, priorizar sobre las múltiples tareas que tenemos que hacer, cuáles son las más importantes, cuáles son las vitales, entre otras. Y definitivamente las organizaciones vamos a tener, los que no queríamos, vamos a tener que aprender a autogestionarnos, porque ya no vamos a poder tener a la persona al lado, ya no vamos a poder hacer el control de acceso con la tarjetita o la huella digital como lo hacíamos cuando era la anterior normalidad, perdón. Entonces vamos a tener que mudar esos patrones de conducta de autogestionarnos y de ser muy bien organizados en la manera de distribuir nuestro tiempo a lo largo de la jornada. Pero es verdad, cada vez estamos escuchando más en nuestros clientes, y a mí particularmente me parece muy triste cuando me dicen que ahora está trabajando más que cuando estaban en la planta. Y de hecho, como que extrañan volver a la planta. ¿Sí? Es impresionante, ya lo extrañan. Antes del COVID, no quería, encontraba unos memes como qué aburrido, hoy es lunes. Y qué emoción, hoy es viernes, porque vamos a ir para la casa. Ahora como que ya hay memes donde la gente quiere, ay, ojalá se acabe esto porque tengo que volver a la casa, a la planta, perdón. Entonces sí es cuestión de organizarnos y qué bueno que lo tengamos allí. Entonces, tengo una pregunta bien interesante. Sé que nos vamos a desviar un poquito, repito, aquí como moderador nos vamos a desviar un poquito, pero es una pregunta que me pareció interesante y quiero formulársela a Nicolás, que yo lo conozco y sé que este tema lo apasiona. Y esta es una pregunta que sé que le va a gustar a él. La pregunta está en portugués, me la formula Fernando, ¿sí? Obviamente desde Brasil. Voy a traducirla en mi mejor, yo sé que usted sabe portugués, Nicolás, voy a traducirla en mi portuñol. Entonces dice: buenos días. ¿Cómo las empresas están lidiando con la preocupación sobre el lucro cesante? Por ejemplo, en el caso de que una área específica sea contaminada, esta va a tener que colocarse como en cuarentena. Entonces, si hay una paralización parcial o total, ¿qué están considerando desde el punto de vista de la política de control de pérdidas? O loss control. Usted como gerente de producción. Pues yo creo que aquí el primer punto es entender que estamos en una situación en donde la economía mundial cambió, en donde el riesgo de las compañías o la tendencia a un fracaso por no tener cómo comercializar, por no tener cómo vender o por no existir demanda, está latente permanentemente y de pronto algo está cambiando. Si bien el tema de eficiencias, y seguro por eso hablabas de que estos temas me apasionan, por supuesto que yo he perseguido permanentemente cómo obtener los más altos estándares de eficiencia, y mis puntos de referencia siempre son indicadores de empresas de clase mundial. Hoy lo más importante es la vida, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos nosotros a entender que tenemos la posibilidad de tener una enfermedad o todavía peor, de pronto personas mayores que trabajan en nuestra compañía pudieran tener una fatalidad o pudiéramos presentar una fatalidad alrededor de un contagio en una persona que tuviera alguna preexistencia. Ya digamos que la eficiencia
cambia un poco el nivel de prioridad alrededor de las acciones de la compañía. Aquí el tema es, primero, ¿cómo hacemos para protegernos todos? Y es, asegurémonos que estamos bien. Eso fue como el renglón número 1 alrededor de las políticas definidas a partir del inicio de pandemia. Seguido ese punto, me alineo mucho con lo conversado por Guillem, y es que nosotros debemos tener documentados, estandarizados protocolos alrededor de lo que debemos hacer y actuar para que no tengamos mucho que pensar, ¿cierto? Sino que tengamos un camino a seguir y que estemos todos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, ya sabíamos que podíamos tener un impacto alrededor de qué sucedería si tuviéramos COVID, o incluso nosotros, una persona que se presenta con un resfrío que no necesariamente signifique tener COVID, ya no, para nosotros significa una persona que debe estar en la casa. A partir de ese momento comenzamos a comprender que el tema de tener personas en la casa, lo que antes significaba un sacrificio de eficiencia, hoy significa prevención y salud y cuidado corporativo. Y eso fue como lo primero que yo tuve que entender, y digo yo porque obviamente yo siempre estoy persiguiendo números de eficiencia. Ahora estoy persiguiendo 0 contagios. O sea, que nosotros protejamos a nuestra gente. Cuando hemos tenido nosotros que restringir áreas, nosotros hemos presentado 3 casos en diferentes momentos, de la misma forma que nos comentaba Guineo. Fueron casos externos, no contagios en la compañía, pero en el momento en que entendimos que esta persona o estas personas, digamos desde el primer caso, la persona presentó síntomas de COVID y dio positivo, desde el primer momento en que tuvo síntomas, nosotros lo que hicimos fue hacer la verificación desde el protocolo de quiénes eran las personas que habían estado más cerca a ella, y de inmediato las mandamos a confinamiento preventivo. Ahí ya comienza la cosa a complicarse, porque por supuesto que cuando uno está pensando en eficiencias, comienza uno a dejar de sumar unidades producidas, ¿no? Pero digamos que afortunadamente la conciencia desde lo corporativo es a prevención, y comenzamos a tener que mandar personas a la casa. Y eso fue para nosotros en el tema económico obviamente un impacto que tuvimos que comenzar a verificar desde los demás costos de la compañía. Aquí se hizo un análisis alrededor de lo que, si estamos pensando en el tema económico, dónde estaban los objetivos económicos en ventas, y cómo hicimos un análisis de costos para revisar cuáles eran los verdaderos ahorros que teníamos que tener. Y el ahorro pues no era sacrificar nuestra gente, sino comenzar a revisar lo que estaba pasando con materiales, y en general con muchos otros costos que nos ayudaran a nosotros a estar tranquilos que el costo adicional que se estaba generando con personal lo estábamos verificando y revisando con los controles por otros lados, de tal manera que pudiéramos estar tranquilos. Y gracias a Dios y afortunadamente hasta hoy, digamos que la empresa, si bien ha tenido sacrificios económicos, no hemos tenido que sufrir lo que en muchos otros lugares o otras empresas han tenido que sufrir, que sean pues casi que estar cerca a quiebra o a pensar en modelos económicos sin control, sin poder llegar al punto de equilibrio. Lo que quiero decir con esto es que al final, si bien el punto económico ha sido importante, y por supuesto que la empresa tendrá que siempre estar verificando los números, aquí se trata, o hemos estado nosotros viendo cómo proteger nuestra gente desde el punto de vista de la salud para poder conservar el conocimiento, porque al final la eficiencia es el conocimiento que nosotros conservemos de nuestros trabajadores. Así que sí, nos ha tocado sacrificar unidades de trabajo en algún momento, de tenerlas solo por prevención, y después de que tuviéramos las pruebas de resultados negativos en las personas, que afortunadamente ha sido así, entonces rápidamente retomar para ponerlos a trabajar y ver cómo recuperamos. El efecto ha sido que ya no estamos nosotros persiguiendo en nuestra gente, como lo hacíamos antes, resultados de eficiencia, sino que las personas están buscando ellas solas sus resultados de eficiencia cuando regresan, porque saben que
tienen como más ganas de trabajar. El regreso al trabajo después de una cuarentena o de un confinamiento preventivo ha sido que las personas solas tienen su nivel de compromiso más alto. Y no como antes, que de pronto teníamos un poco más al supervisor pendiente de qué estaba pasando con los números. Ahora estamos más pendientes de los temas de bioseguridad y la gente sola está trabajando en sus puestos de trabajo. Eso es como lo que ha sucedido. Qué interesante, Nicolás. Qué interesante lo que nos dices, cómo el volcarse al ser humano empieza uno a tener ese nivel de involucramiento, el engagement que uno necesita en una cultura interdependiente donde nos cuidamos los unos a los otros. Y el hecho de volcarse, repito, hacia la persona, estamos generando ese nivel de compromiso, donde ya esto nos está obligando a que ya no son tan importantes los números, aunque lo son, pero de los números no existirían si no fuera por las personas que están ayudándonos en nuestros procesos a generar esos números. Qué bueno, y es plausible lo que está diciendo Nicolás, y valoro mucho que un buen liderazgo esté llevando a que la moral de los empleados y la cultura haya generado ese adhesivo emocional, donde todas las personas tienen claro que por ellos es que estamos aquí y que para ellos estamos trabajando, porque su salud es lo más importante. Muy bien, entonces vamos a entrarnos ya en la recta final de este panel. Jessica, ¿estás ahí, cierto? Jessica. Aquí estoy, Néstor. Sí, parece que algo sucedió con tu cámara, te perdimos, pero te estás ahí. Entonces, sabiendo que Jessica está aquí, quiero formularle una rápida pregunta en los últimos 4 minutos que nos restan. Es la misma pregunta para todos. Y es la siguiente. ¿Cuáles serían las 3 cosas, solo 3, las 3 cosas más importantes que ustedes compartirían para una pequeña y mediana empresa? ¿Sí? Como lecciones aprendidas. El top 3 de las cosas más importantes, repito, que les ha funcionado a ustedes para abordar esto de la reapertura durante la pandemia. Entonces empiezo contigo, Jessica. ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones? Las 3 cosas que hemos aprendido y que vamos a aplicar para abrir, Néstor, para reabrir. ¿Esa es la pregunta? Así es. Las 3 que le recomendarías a cualquier empresa que ustedes han hecho en Cargill y que les está funcionando, y que esas serían tus 3 recomendaciones más importantes. Muy bien, estamos siendo mucho más conservadores que lo que los gobiernos actualmente están pidiendo en términos de reintegración, como mencionaba parte de nuestro equipo. El foco en nuestra gente y poner la salud de nuestra gente, priorizándolo más allá de las operaciones, de los sales, ese para nosotros es parte crítica. Entonces, vamos a ir retornando en un 10% de los casos que hemos evidenciado que necesitan regresar a la planta, ¿verdad? O a las operaciones. En el caso de los teletrabajos, segundo, para nosotros se rompe un paradigma y hemos comprobado que nuestra gente puede trabajar con eficiencia, que muchos posiciones y responsabilidades pueden hacerse desde un trabajo virtual y posiblemente combinado con tiempo en las operaciones, pero no necesariamente 100%. Y tercero, yo creo que la salud como parte de un gran brazo de EHS, no solamente antes tal vez como lo miramos como una parte primaria o secundaria, ahora forma parte de un todo holístico en la salud y seguridad de nuestra gente. Entonces son las 3 cosas y los 3 focos que vamos a continuar manteniendo hacia adelante. Muy bien. Lorena, lo propio, por favor. Sí, gracias. Digo, como primero, pues nosotros lo más importante es la comunicación. El comunicarnos de una forma clara para con todos nuestros colaboradores es la base para tener un gran éxito y evitar, pues en la medida de la posible, los contagios a esta nueva normalidad. Otra de las cosas que trabajamos mucho en la empresa es la transparencia, o sea, la transparencia de la información. Nosotros estamos en la comunicación, yo me refiero pues a darles las medidas preventivas para poder evitar un contagio. Y en la transparencia, nosotros le llamamos transparencia a que en caso de que hubiera pues algún contagio o algo que está sucediendo, somos los primeros en comunicarlos a nuestro personal para que sepan que estamos atentos y estamos para ayudarnos mutuamente y poder salir de ese episodio en el cual estuviéramos teniendo, ¿verdad? Y finalmente, digo, la verdad, tú, Nelson, nosotros estamos utilizando ahorita mucho lo que es la parte de SafeStart para poder hacer la comunicación
de evitar contagios de este COVID. Muy en lo particular, por ejemplo, tenemos en Budengen, México, reuniones semanales con todas las áreas de Budengen, México, de tal manera que hacemos mucha conciencia en los estados y en los hábitos. Empezamos con los estados para que nuestra gente esté consciente de que se anden prisa, no se le olvide, que esté consciente de ese estado de prisa para que no olvide hacer una buena sanitización. Y en los hábitos, analicen el tipo de riesgos a los que pudieran estar expuestos. Si no analizan, simplemente el tomar el transporte ya público, ¿verdad? Estamos haciendo mucha conciencia con la parte de sexta. Entonces, esos son los 3 pasos. Muchas gracias, Lorena. Hemos llegado a la hora, pero no quiero dejar a Gwen y a Nicolás fuera, entonces, por favor, los escuchamos, caballeros. Ya. Voy contigo, Gwen. Sí, uno, eso es una crisis y se tiene que gestionar como una crisis con todo lo que significa. Y hay mucho que leer en Internet de cómo gestionar una crisis, cómo tomar decisiones rápidamente, cómo definir de forma muy clara su línea directriz. 2, comunicación. Comunicación. Siempre se puede comunicar más, ¿no? En un periodo de crisis, la gente busca a la figura de autoridad. En periodo de incertidumbre, la gente mira a su líder y hay que ser presente y hay que comunicar cada vez más. Y 3, para terminar con un toque de optimismo, los expertos dicen todos que en un tiempo de crisis, la zona de aprendizaje se agranda muchísimo y eso abre muchas oportunidades, que sea para el desarrollo de la persona o que sea para el desarrollo del negocio. Entonces, también aprovechen, hay muchas oportunidades que siempre nacen de una crisis. Hay que organizarse para poder identificar estas oportunidades y hacerlo real, ¿eh? Para terminar con un toque de optimismo. Excelente. Nicolás. Sí, digamos que tres cosas que yo veo. Lo primero, como tenemos que definir, tener claras análisis de situación y políticas, hay que definir claramente qué hay que hacer, hay que informar y ojalá esa información pudiera llegar a escalar a los hogares para que sea la gran familia la que tenga la información correcta y luego repetir para que se convierta en un estándar. Hay que estar permanentemente asegurando que la información que llega es la correcta para que quede bien grabada y memorizada en nuestras conciencias. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, a todas las personas a lo largo de Latinoamérica que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por sus preguntas. Quedaron solo 2 preguntas que formularon sin responder. Probablemente se las vamos a responder vía correo electrónico. Gracias por estar aquí. Recuerden que estos paneles han sido creados para ustedes y por ustedes. En días pasados nuestro departamento de marketing hizo algunas encuestas sobre temarios o tópicos que vamos a tratar en nuestros futuros Safe Connection. Sabemos que hay mucho lo cual vamos a hablar y tenemos la fe de que este primer ciclo de paneles que hemos llevado a cabo hayan sido útiles para todas las personas, no solo para las grandes empresas, sino en particular en el tema del día de hoy para las pequeñas y las medianas empresas, porque ustedes también han tenido retos y son empresas muy importantes que también hay que tener en cuenta. Entonces, en nombre de SafeStart International, muchísimas gracias. Espero que hayamos cumplido sus expectativas y nos vemos hasta la próxima. Cualquier comentario es bienvenido en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. A nuestros panelistas de lujo, Jessica, muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Gwen. Gracias, Nicolás. Y Nicolás, perdón, que yo le digo Nico porque ya le tengo confianza. Entonces, que tengan una excelente tarde y muy amables por su tiempo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Excelente día a todos.